Buenos días. Hoy, dentro de todos los temas de incendio, vamos a tratar de desarrollar el tema de incendios y prevenciones en centrales hidroeléctricas. Este es un tema que comprende prácticamente todos los rubros habidos y por haber en el tema incendio, por cuanto son instalaciones de una altísima importancia y de un tamaño monumental. Como para que tengamos una idea, Argentina está dentro de los 20 países que tienen generación hidroeléctrica, y la proporción o la generación del año 2019, que es la referencia más cercana que tengo, es de 41 millones, casi 200.000 megavatios hora. Eso es una cantidad muy grande para una central hidroeléctrica que em, comprende todos los equipos, perdón, todas las centrales que hay en el país. Básicamente las partes de una central hidroeléctrica son muy sencillas. Hay una presa que puede ser de distinto tipo, las hay de cemento totalmente compacto o de material apilado. Hay un embalse que es el que almacena el agua y desde ese embalse se alimenta una tubería que va a dar a la turbina. La turbina gira y mueve un generador. Ese generador genera corriente eléctrica que va a parar a un transformador que la eleva. Esa elevación de tensión pasa a, a un sistema de transmisión de alta tensión y de allí, a través de cableado y torres, van a parar a los centros urbanos de consumo. Esto es un esquema muy básico, pero es como para que tengamos una idea de qué se trata este tipo de centrales. El agua que pasa por la turbina va aguas abajo y se utiliza para riego, para control de crecidas, y en algunos casos para alimentar una segunda central aguas abajo, de un poco menos de potencia. Básicamente los elementos componentes de una central hidroeléctrica están basados en una tubería de entrada, un recinto que se llama caracol, que es por donde el agua pasa y mueve la turbina mueve el generador que está en la sala de máquinas, y en esta sala de máquinas, junto con esta sala de máquinas, están los sistemas de ventilación, los sistemas de acumuladores, los sistemas de servicio que hacen a todo el comando de la central. Esto es muy complejo. Aquí tenemos, lo que tenemos es un esquema simplemente, y el agua pasa y sale aguas abajo. Este sería el corte del generador, la excitatriz, eh, el rotor y el estator, los sistemas de transmisión y comando, los sistemas de regulación que le dan una velocidad constante a la turbina a través del movimiento de las palas que manejan el flujo de agua, a través de un sistema de frenos y a través de los álabes de la turbina que se van variando en ángulo para permitir una velocidad constante. Ahí hay un sistema de regulación que lo que hace es modificar esos tres parámetros básicamente, y entonces acelera o desacelera la turbina para que la tensión se mantenga en una posición estable, en un valor estable, y pueda generar la corriente en forma permanente. Esto es simplemente cómo funciona este tipo de centrales. Cuando nosotros empezamos a buscar información respecto de la cantidad de accidentes o incidentes que pueden haber desarrollado o haber terminado en un incendio, nos vamos a encontrar con que hay muchísimos antecedentes de incendios en centrales. Eh, si bien no tienen los riesgos de una central térmica, los riesgos que tienen las centrales hidroeléctricas, básicamente los riesgos de incendio, eh, se dan en la mayoría de los casos, casi un 40% en el generador, un 20% en lo que es sistemas eléctricos de todo tipo, desde cables hasta transformadores, este, eh, algunos daños que se dan en los sistemas auxiliares, otros daños que se dan en los sistemas hidráulicos de la planta. El problema que tienen los incendios en estos casos es que, en general, cuando se produce un incendio importante en un generador,
en la parte de regulación o en alguno de los sistemas de este tipo, los tiempos de reposición son muy largos. Podemos hablar de un año en algunos casos cuando hay que reponer un generador. Y los costos son altísimos. Estamos hablando de un incendio por una sobrecarga de un switch, un interruptor. Estamos hablando de casi 56 millones de dólares, 48 millones de dólares, 36 millones de dólares. Es decir, son daños muy grandes. Por eso que el tema de la prevención eh, y la protección contra incendios son muy importantes en las centrales hidroeléctricas. Nosotros podemos también tener incendios fuera de la central propiamente dicha, fuera de la represa, en los bancos de capacitores que están normalmente al principio de los sistemas de transmisión de alta tensión. Aquí también se han generado incendios y estos incendios en los bancos de capacitores suelen ser importantes porque se destruye se destruye a un nivel tal que es irrecuperable, es decir, no hay forma de solucionar el tema una vez que se prendió fuego. Hay que cambiar todo, prácticamente lo que se quema queda convertido en chatarra, no tiene recuperación ninguna. Por lo tanto, aquí es muy importante el tema de la prevención y además como son tensiones, es muy alta tensión, el otro tema es el sistema de protección contra incendio que nosotros vamos a utilizar. Aquí tenemos el ejemplo de cómo queda una sala de control después de un incendio. Los orígenes pueden ser diversos, ahora los vamos a ver, pero el tema que el resultado suele ser catastrófico desde el punto de vista de la operación de la central, de la generación eléctrica, de la reposición de los elementos que se dañan, y entonces el tema de la prevención es sumamente importante. Aquí tenemos una noticia de una central hidroeléctrica en la India, una central chica de 24 megavatios, donde el suministro de energía hidroeléctrica se cortó absolutamente y donde nos explican que el incendio se desató por una aislación eléctrica dañada en un circuito eléctrico. Es decir, esto empieza con un pequeño incendio en alguna parte eléctrica y termina con un verdadero desastre porque son muy difíciles de combatir desde el punto de vista eléctrico, pero además el otro tema que a veces incide en este tipo de daño o en este tipo de siniestro es que en este tipo de centrales hay muy poca gente, es decir, en general las dotaciones pueden ser un poco más grandes durante el día, donde se hace mantenimiento o hay personal administrativo, pero después de las 4 de la tarde, por poner una hora, la cantidad de gente que queda es solamente el personal de operaciones, que pueden ser, según el tamaño de la central, 6, 8, 10 personas. Entonces, cuando se produce un incendio en este tipo de instalaciones, además en una represa que puede tener 2 kilómetros de largo, no es fácil llegar hasta el lugar, no es fácil detectarlo fácilmente, no es fácil intervenir inmediatamente. De ahí que estos incendios pueden ocurrir, se desarrollan y cuando los descubren, los detectan y hasta que llegan al lugar para combatirlo puede haber pasado un rato largo donde el fuego se desarrolló y cuando llegan ya está todo destruido. Los ejemplos que tenemos como para dar de este tipo de plantas eléctricas, eh, aquí tenemos uno en Japón, donde un incendio de un cable se produjo en el cableado de la presa y dañó la sala de control, o un cable de 125 volt colocado bajo la sala de control se incendió y este fuego se desparramó en toda la sala de control, o un fuego en Estados Unidos donde falló una puesta a tierra y produjo una descarga eléctrica que produjo el incendio, o un cable de alimentación. Es decir, tenemos un montón de ejemplos diferentes que pueden ser los mismos incendios que tenemos en cualquier lado, con el agravante que son incendios en general eléctricos y que son complicados para combatir y que no hay cantidad de gente para combatirlo. La estadística de las causas de los accidentes de este tipo en las centrales eléctricas nos indican que el equipo eléctrico de operación tiene prácticamente el 27% de los incendios, un 3% son cortocircuitos y después las otras causas pueden ser de distinto tipo. Pero
Aquí tenemos claramente que el problema más serio que vamos a tener en este tipo de instalaciones son los incendios eléctricos o de origen eléctrico. Dentro de las partes de una central eléctrica, quizás una de las partes más complejas desde el punto de vista, o más riesgosas desde el punto de vista de la extinción, suele ser la sala de máquinas, donde están los generadores. En este caso, es una central eléctrica subterránea que está construida dentro de una cueva, y aquí tenemos los generadores eléctricos, que en realidad lo que vemos es la parte superior del generador, la parte de la excitatriz y alguna carcasa superior. El generador está por debajo y hacia abajo está la turbina y todo lo demás. Luego lo que vamos a tener son tableros eléctricos, racks de servicios de comando, instalaciones de control, instalaciones de operación, y aquí tenemos la típica central hidroeléctrica con todos sus elementos o problemas. En el caso de la casa de máquinas o la casa de turbinas de una central hidroeléctrica, es donde se encuentran los grupos eléctricos para producción de energía eléctrica. En estos casos, lo que normalmente se instala en este tipo de instalaciones son sistemas de detección y alarma automático, sistemas de detectores lineales en la planta principal de excitación. Esto es lo que nosotros conocemos como cables Firewire, que detectan a lo largo de su recorrido cualquier principio de incendio, sistemas de detección por aspiración precoz en armarios y falso piso técnico, un sistema de extinción que en este caso está basado en un agente extintor llamado Inergen, que está compuesto por un 52% de nitrógeno, un 40% de argón y un 8% de CO2. Son instalaciones bastante nuevas, que tienen el único inconveniente que para llegar a producir una extinción necesitan un volumen muy grande de gas. Esto se instala protegiendo la sala de control y la sala eléctrica, se tienen extinguidores manuales y rodantes, señalización con pulsadores, sirenas, medios de extinción y evacuación, y balizamiento o iluminación de escaleras, señalación luminiscente para poder moverse si hay un blackout y queda todo a oscuras, sistemas de detección por aspiración precoz en los armarios se le llaman a los tableros eléctricos o a los racks, y sistemas de pulsadores, sirenas, medios de extinción, evacuación y balizamiento e iluminación de emergencia. Esto es todo el sistema contra incendio, de protección contra incendio, de alarma de evacuación, que se coloca hoy en una central eléctrica. Sin embargo, vamos a ver que hay muchas variantes respecto a los sistemas de extinción. El sistema de extinción en este caso está compuesto por un gas inerte, que está compuesto por nitrógeno, argón y dióxido de carbono, y que es un gas que está muy aceptado como agente extintor de incendio porque tiene muy buen rendimiento, es rentable, es respetuoso con el medio ambiente, es fácil o relativamente fácil de reponer, tiene una gran flexibilidad de diseño, se puede usar para muchísimas cosas, y entonces estos sistemas son los que hoy día se están utilizando. Aquí vemos una batería de estos tubos de Inergen, donde cada tubo tiene 30 kilogramos de producto de este gas extintor, y aquí vemos el tablero de comando o los sistemas de válvulas selectoras que con esta sola instalación nosotros podemos proteger distintos tipos de riesgos que van a actuar en función de la detección y la apertura de esa válvula que envía el gas al riesgo que se está quemando, seleccionándolo. En general, el riesgo más grande, más importante que protegen este tipo de instalaciones suele ser el generador propiamente dicho. También hay baterías más pequeñas según el riesgo que nosotros tengamos que proteger, y que se las prepara en estos módulos como para poder intercambiarlas rápidamente. El riesgo más grande lo vamos a tener en las salas de máquinas y en los generadores propiamente dicho. En los generadores, aquí abajo tenemos el estator y el rotor que gira permanentemente, y en ese lugar vamos a tener el riesgo de incendio por un montón de razones diferentes. La más importante de todas es que
puede haber un fallo eléctrico, una puesta a tierra, una descarga eléctrica a través de las aislaciones del rotor, pero también puede haber algún tipo de incendio de origen hidráulico producido por la fuga de algún tipo de aceite hidráulico de descarga.